esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Alejandro Ulloa, autor del libro La salsa en discusión, música popular e historia cultural. Profesor, ¿qué es la salsa? La salsa es una música de fusión y una fusión musical, no es un género, como suele decirse comúnmente. Una música de fusión quiere decir que es el cruce entre diversos géneros de distinta procedencia y que se mezclan fragmentariamente para constituir una nueva pieza, que es lo que se llama una música salsa. En ese sentido, algunos musicólogos prefieren llamarla un intergénero, porque la salsa expresa relaciones rítmicas, melódicas y armónicas entre diferentes géneros. ¿Por qué es importante investigar la historia de la salsa? Investigar la historia de la salsa es importante porque detrás de toda la música que se produce hay siempre unos actores sociales, hay siempre unas relaciones sociales que subyacen y que también se manifiestan de manera directa o indirecta en la producción musical, bien sea a través de las prácticas de producción o bien sea a través de los contenidos verbales de las canciones. Entonces, uno tiene que pensar es cómo la música que se produce, en qué contexto surge, quiénes la producen, qué lugar ocupan en la sociedad en determinado momento esas personas o esos actores que producen, cómo transforma los modos de hacer música y la música misma. Y en el caso de la salsa, pues es particularmente interesante porque es una música creada, digamos, por una mezcla también de inmigrantes caribeños que se encuentran en un barrio, el Spanish Harlem, o el barrio latino de la ciudad de Nueva York, a donde llegan puertorriqueños, dominicanos, cubanos, venezolanos, y allí cohabitan con neoyorquinos, de los cuales hay judíos, hay negros, y es esa convivencia intercultural e interracial en el barrio lo que permite que la salsa vaya surgiendo paulatinamente en un momento dado de la historia, como es la transición de la década de los años 50 a los 60 del siglo pasado. Se puede decir que en un inicio entonces la salsa se creó como un elemento para un proceso identitario de los latinos. No es que se haya creado como una cosa deliberada, planificada, no, digamos que eso se va dando como parte del proceso social y del proceso cultural. Es una diáspora, ¿sí? Una diáspora que tiene, por un lado, una raíz africana muy fuerte. Por otro lado, toda la tradición musical cubana y afrocubana. Por otro lado, la tradición musical puertorriqueña y afropuertorriqueña. Por otro lado, la tradición musical afroamericana, o sea, de los negros del Harlem, de Nueva York, que son el barrio que está más al norte del Spanish Harlem. Es decir, son los vecinos, pero que son americanos. Esos son americanos, pues son negros y tienen una tradición musical que viene del jazz, que viene del blues, que viene del rhythm and blues, que viene del soul, y esta convivencia entre grupos sociales y culturales distintos que en determinado momento se ven ocupando un mismo espacio bajo unas condiciones muy parecidas de nuevo de marginalidad, de discriminación, de exclusión, pues hay una convergencia entre grupos sociales, pero también en música. Y la salsa va a ir saliendo como una nueva semilla que germina a partir de esas influencias y de esos cruces. Y eso, de alguna manera, representa a esa comunidad, a esas comunidades, y en ese sentido uno puede hablar de una relación de identificación entre ellos y la música que hacen, entre ellos y lo que pregonan en las letras, entre ellos y lo que pregonan a través de los sonidos de ciertos instrumentos, la fuerza de la percusión, la presencia de la polirritmia, la presencia de la síncopa, el uso del trombón agresivo, ruidoso,
uno puede sentir que hay una rabia allí, que hay una fuerza que quiere decir algo que no puede decir de otra manera sino a través de esa música. Y en ese sentido, esa música pasa a ser una especie de signo de identidad de esa comunidad, que después sale de allí, se proyecta en otras ciudades y en otros barrios del Caribe y América Latina, y también empieza a ser apropiada como una forma de identidad o de identificación. ¿Cuál es la relación entre la salsa y la tradición musical cubana? Es muy fuerte porque sin duda uno podría decir que sin la tradición musical cubana no se hubiera dado la salsa, pero uno no puede decir que la tradición musical cubana sea la única fuente que le dio origen a la salsa. Hay que ponerla al lado de las otras, al lado de la música, de la tradición musical puertorriqueña, tanto la tradición musical jíbara, o sea campesina, y sus instrumentos y sus modos de cantar y sus décimas, como la tradición musical puertorriqueña mucho más derivada de la influencia africana de la plantación esclavista del siglo XVIII, como son la bomba y la plena, que son dos géneros creados, la bomba por los negros en la plantación esclavista y la plena por obreros, por proletarios urbanos a comienzos del siglo XX que trabajaban en las haciendas cañicultoras, es decir, ligado a la industria de la caña y el azúcar. Y estos dos, la bomba y la plena, son tan afro-caribeños como son el guaguancó y la rumba en Cuba, en La Habana, en Matanzas, sobre todo. Entonces, lo que hay que poner es, al lado de la tradición musical cubana, la puertorriqueña, pero también la americana, porque esto también va a tener mucha fuerza, sobre todo a finales de los años 50 y en buena parte de los años 60, incluso hasta un poco mediados de los 70, va a haber mucha presencia de la música negra afroamericana entre los salseros de Nueva York. ¿Cuál es la relación del tiempo de la salsa con las transformaciones culturales? Hay una cosa interesante que yo descubrí en la investigación, y es que el capitalismo, y sobre todo lo que se llama el Fordismo como parte digamos, del modo de producción capitalista en el siglo XX en los Estados Unidos, implica una aceleración del tiempo. Es decir, el tiempo se vive mucho más rápidamente, el tiempo corre, el tiempo vuela, el tiempo es oro, el tiempo no alcanza, y en una ciudad mundo como Nueva York, pues esa presión del tiempo es mucho más intensa y mucho más sentida que en otras partes. Yo encuentro que hacia 1960 esa manera de vivir el tiempo, de representar el tiempo, está incorporado en la subjetividad colectiva. Esto lo siente uno en la música, en la producción, en las canciones, probablemente no en todas, pero sí en ciertas canciones que se tocan aceleradamente. Cuando los músicos se juntan y empiezan a cantar y empiezan a tocar, va fluyendo. No creo que los músicos hayan dicho, bueno, vamos a tocar rápido, ¿sí?, para diferenciarnos de los que tocan lento. No, fue una acción más o menos espontánea, pero que estaba inscrita dentro de ese mundo del acelere, del estrés, del corre-corre, de la falta de tiempo, y eso se manifiesta en la música.